Que hoy fue el segundo día de los diálogos nacionales sobre las reformas al Poder Judicial. Y para hablar de este tema, le doy la bienvenida y le agradezco que nos tome la comunicación vía telefónica al diputado federal Hamlet Almaguer. Buenas noches, diputado, ¿cómo estás? Buenas noches, Braulio, qué gusto saludarte desde Guadalajara, a toda la audiencia de Capital en Chile. Qué bueno que nos acompañas, y no es casualidad que menciones que estás en Guadalajara, porque allá se celebró este segundo foro. Mañana tengo entendido que es en Toluca. Mientras, cuéntanos cómo les fue en este segundo ejercicio. Se desarrolló en uno de los campus de la Universidad de Guadalajara, que está aquí en la zona metropolitana. Pues estuvo el rector general de la UDG, el rector del centro universitario donde se realizó el foro. Estuvo también el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, el doctor Jaime Cárdenas, ponentes también en representación de las barras de abogados, un magistrado Vito, uno de los líderes sindicales. Y pues la verdad es que fue un muy buen foro. En el caso del líder sindical, por ejemplo, lo que mencionó es que existe una disparidad entre los trabajadores, los secretarios, los actuarios y los jueces y magistrados, que cuando los trabajadores presentan una queja en contra de alguno de los titulares, así le llaman a los jueces y magistrados, normalmente son cesados y son pues hostigados, aunque hayan presentado una queja para defender sus derechos, pues les resulta contraproducente. Entonces pidió que en este nuevo órgano de disciplina judicial se considere también la voz de los trabajadores. Entonces fue un punto de vista interesante. Y el doctor Jaime Cárdenas pues defendió la posibilidad de elegir jueces y magistrados. Entonces la verdad es que tuvimos un muy buen foro y estamos contentos. Hubo auditorio lleno de abogados y además de la comunidad universitaria de la UDG y personajes políticos ahí del Estado y de algunas entidades vecinas, algunos de los presidentes de los tribunales vecinos. Diputado, también uno de los temas que se abordaron hoy fue el del régimen de responsabilidades. ¿Qué es el régimen de responsabilidades? Pues, cuéntanos. Sí, cuando alguno de los jueces magistrados actúan de manera indebida, pues en teoría es el Consejo de la Judicatura Federal el que debería de sancionarlos después de una investigación y valoración. Sin embargo, pues el actual Consejo de la Judicatura ha sido muy deficiente en este punto. Hoy vemos, por ejemplo, a un juez que se alocó, no hay otro término, y se le ocurrió dictar una suspensión para obligar a la Sala Superior del Tribunal Electoral a elegir a 2 magistrados en la materia. Cuando, bueno, pues hay varios puntos, ¿no? Primero, la materia electoral es improcedente en el amparo, eso está en el artículo 61 de la ley de amparo. Segundo, la Constitución en el artículo 99 le otorga pues una garantía al Tribunal Electoral en el sentido de que sus decisiones son inatacables, y también pues implica un hostigamiento que a mí no me parece casual. Estoy cierto que esto fue una acción coordinada porque un juez de distrito, es decir, un juez de primera instancia, no se va a animar a dictarle una medida a una sala constitucional como es el Tribunal Electoral si no está apadrinado o protegido. Sin embargo, pues los magistrados reaccionaron con mucha contundencia, acaban de informar en un comunicado que van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de este juez de distrito y van a presentar una queja en el Consejo de la Judicatura Federal. A mí me parece que este juez tendría que ser cesado de manera inmediata por violar directamente la Constitución y la ley. Aparte, el caso de este juez que mencionas, lo mencionábamos nosotros también en el Caleidoscopio, es el juez Rodrigo de la Pesa, que también fue el que pues abonó a que no, más bien la inconstitucionalidad, que no entrara en vigor la reforma a la ley de la industria eléctrica que se aprobó en el Congreso y que finalmente pues reordenó el sistema de prioridad que tiene en el sistema eléctrico nacional, la energía de la CFE y la energía de los privados. Es decir, ha habido también ya una serie de decisiones que han ido, por lo que parece, en contra del interés social, el interés común. También cuéntanos un poquito sobre este tema del régimen de responsabilidades. Se habló en este segundo diálogo sobre la reforma al Poder Judicial de lo que plantea la reforma de la creación de estos 2 órganos colegiados, uno en materia administrativa y otro en materia de disciplina de las personas juzgadoras. Es que el Consejo de la Judicatura Federal funciona como una oficialía mayor porque administra los recursos humanos, materiales y financieros del Poder Judicial.
celebra los contratos, por ejemplo, para la construcción o el mantenimiento de las sedes. Recordarás aquel caso pues ilustre de los jardines inexistentes de la Suprema Corte, ¿no? Para los cuales hay una partida presupuestal. Es el Consejo de la Judicatura el que normalmente celebra los contratos. Es como un órgano de administración, como en otras dependencias funciona la Oficialía Mayor, pero al mismo tiempo es el que imparte disciplina y el que sanciona a los jueces y magistrados. Entonces se trata de separar ya estas dos funciones para que puedan realizar los dos órganos de manera independiente. Y estamos en el análisis del caso del Tribunal de Disciplina Judicial. Hay por ahí alguna objeción en donde señalan que la convención, los tratados internacionales establecen el derecho a contar con una instancia de revisión, es decir, que no existan juicios de una sola instancia. Entonces, en el caso del Tribunal de Disciplina Judicial, esto se podría resolver si creas salas regionales y después pones encima una sala superior, que sea la que en definitiva determine las responsabilidades. Las podrían pertenecer al mismo órgano. Algo así funciona también en la materia electoral. Pero tienen razón quienes afirman que no se pueden decidir casos en una sola instancia. Eso a lo mejor sería algo que hay que ajustar de la reforma. Pero en lo demás, pues sí se trata de tener un órgano que pueda ser efectivo en la aplicación de medidas disciplinarias, porque ahorita los jueces andan tan sueltos que cometen estas barbaridades como el juez de la PESA. Y a mí me parece que el fiscal general de la República tendría que actuar de manera inmediata. Es algo muy grave. También este tema, volviendo al tema del juez de la PESA, hoy también en los diálogos se habló de, el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Jaime Cárdenas, habló sobre el nepotismo y sale a colación con este tema porque el juez Rodrigo de la Pesa es también hijo de José Luis de la Pesa, quien era presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y fue quien le entregó también la constancia de mayoría a Vicente Fox. También resulta que la hermana de este juez es parte de la ponencia del magistrado de la Mata Pizaña. Es decir, se reafirma este tema del nepotismo con el caso de un juez que fuera de sus competencias ordenó al Tribunal Electoral pues que nombrara a dos magistrados cuando pues no puede hacerlo. Sí, son los patos tirándole a las escopetas. Además, en este caso, pues sí existen vínculos familiares. El magistrado de la PESA estuvo, en efecto, en la Sala Superior del Tribunal Electoral, pero es recordado como un magistrado que proveyó muchos precedentes, generó muchos precedentes en materia, por ejemplo, de nulidades de las elecciones, en casos, digamos, para garantizar el principio de certeza y seguridad jurídica. Participó en casos emblemáticos como el Pemex Gate y el Amigos de Fox. Tuvo una trayectoria desde un punto de vista jurídico, pero suele pasar en todas las áreas de la vida que a veces los hijos pues no tienen ni los dones, ni la capacidad, ni la mesura o la experiencia de los padres. Y aquí, pues claramente, utilizando el apellido es como llega a ser juez de distrito. Evidentemente llega con compromisos, por eso dicta este tipo de resoluciones como las que comentas de la ley de la industria eléctrica. Al juez se le ubica muy bien por pertenecer a un grupo político muy relacionado con el partido Acción Nacional y que deriva pues de este tipo de relaciones incluso también de carácter comercial. Un juez que además antes de llegar a la judicatura litigaba en estas materias, litigaba materia electoral y litigaba también en materia administrativa. Es un juez que a pesar de estas relaciones, pues la verdad es que tardó mucho en llegar. Me refiero a que su capacidad pues no daba para que brillara en los concursos de oposición. Y pues a una edad ya un tanto avanzada es como llega, no ha podido escalar a ser magistrado de circuito y realmente pues a mí me parece que este es el fin de su carrera judicial. Este tipo de actividades no se pueden tolerar. Con todo lo que comentas que tiene una hermana en el Tribunal Electoral, por ejemplo, debería de haber ocasionado que él se mesurara, ¿no? Claro.
en esta actitud, no que intentaran afectar a la institución donde trabaja su hermana. Por eso a mí me parece evidente que esta es una petición que alguien le hace al juez, quizá el cobro de alguna factura política, y pues que lo llevan prácticamente al suicidio judicial, porque yo no veo cómo pueda continuar en esa función. La necesidad de destituirlo de manera inmediata es evidente. Diputado, pues muy interesante conversación. Estaremos pendientes tanto de este caso como de los diálogos. Mucha suerte mañana en Toluca y dejamos los micrófonos abiertos. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Braulio. Fuerte abrazo.